Buenos días, amada familia. Soy, como siempre, la profeta Leonor Santa María y mi esposo. Pastor José Ramón Santamaría. Aquí estamos, el dúo dinámico. No se te olvide para compartir contigo lo que el Padre traía a memoria esta mañana en nuestras vidas. Y nos decía acerca del necio o escarnecedor. El necio, en las escrituras lo llama el escarnecedor. Y el escarnecedor es aquel que se burla de todo, que es obstinado, que no genera cambio, que no escucha consejo. Porque déjame decirte que para que nosotros escuchemos, para que nosotros provoquemos un cambio, tenemos que aprender a escuchar, a meterlo dentro de nuestro corazón y a seguir las señales que nos están mostrando que debemos generar un cambio. Entonces la palabra habla del escarnecedor. El escarnecedor es aquel que se saetea o se golpea a sí mismo con sus actitudes y vive un tiempo de amargura y vive en tiempo de amargura. Por eso se burla de los demás, pero no es porque se esté burlando, es porque quiere dar una apariencia que le resbala lo que las demás personas piensen, pero por dentro sufre, porque no se atreve a romper el esquema de su vida, sino que permanece en un modelo, en un estilo que simplemente le ha traído amargura toda su vida. Entonces dice la escritura, no te pongas a reprender al escarnecedor, al necio, al obstinado, al que hace lo que le da la gana y se acabó. Pero si fuera que fuera feliz, perfecto, pero ningún escarnecedor, ninguna persona necia, ninguna persona obstinada que se enfrenta al consejo, que se enfrenta a la orientación, que se enfrenta a aquella persona que le quiere ayudar para que mejore su sistema de vida, no le va a prestar ninguna atención. Por lo tanto, dice la escritura, déjalo que viva el infierno que internamente tiene. Porque la palabra escarnecedor es que es como si te arrancaras un pedazo de ti mismo. Y nosotros vemos en las escrituras. Pero vamos a hablar específicamente de la persona necia, que vuelvo a repetirte, según la escritura, es el escarnecedor. Sí, es que nosotros en la vida, y más en estos tiempos difíciles, tenemos que saber discernir con quién estamos tratando. Y sobre todo nosotros que estamos en consejería y eso, verdaderamente es lastimoso cuando uno encuentra personas que se le está dando consejos durante Una mucho orientación tiempo y no les importa. y nunca hacen caso, se burlan prácticamente de lo que se le dice a uno. Creen que uno posiblemente le está dando un mal consejo y por eso la palabra nos orienta. Nosotros tenemos que orientarnos por la palabra cómo debemos tratar a la gente. No es desecharla, pero como dice la palabra, no le dé perlas a los cerdos. Exacto. O sea, claro, es un término muy fuerte, pero es aquel que no va a hacer No, que precio no de te va a ella. oír. Exactamente. Anoche precisamente hablaba con una hermana y me decía que es decir, toda la situación que está viviendo hace años, pero era algo horrible, o sea, una situación desastrosa con su esposo, con sus hijos, y pues le di la orientación que ella me pidió. Pero en medio de la orientación que me pidió me rebatía y me rebatía. Llegué a un punto, le dije, bueno, mi amiga, pero tú me llamas para que yo te oriente con relación a la vida desastrosa que estás De viviendo, acuerdo a la palabra. de acuerdo a lo que dice las escrituras. O sigue las escrituras o sigue tu estilo de vida. Yo no tengo nada que decirte, porque yo ni soy Dios, ni puedo tratar de cambiarte a ti, que tienes un pensamiento radical opuesto y absurdo, y que los frutos de tu vida tú lo estás viviendo, lo estás comiendo, y lo peor es que estás amargada, pero eres necia con relación a que no escuchas. Entonces, ¿para qué tú llamas? Has llamado a tres de la gente que trabaja en nuestro ministerio para consultar lo mismo, pero a nadie escucha. Entonces, esa persona es una persona necia, una persona escarnecedora, que jamás ni nunca va a cambiar de vida, sino que ella se está latigando, sufre porque se está latigando, se latiga en su mente, se latiga corporalmente, se latiga en todo. Y le pregunté que cómo estaban viviendo ellos, no tienen trabajo, no tienen, están pasando hambre, están pasando... O sea, le digo, pero la evidencia de lo que tú estás viviendo no es el diseño del Padre Celestial, eso es un antidiseño. Quiere decir que tienes que tomar decisiones y la única que lo puedes tomar Es que eres fíjate tú. tú, lo que pasa es que el necio quiere que se le dé el consejo Y de que se la acuerdo apruebe. a su manera de Y que pensar. se le apruebe Es lo que decir, que está se le haciendo. confirme lo que él quiere, en su manera necia de creer que va a solucionar la cosa, quiere que se le confirme con eso. Se le da el consejo de acuerdo a la palabra,
a lo que el padre pone, cómo se debe solucionar aquello, y le parece malo, porque está obstinado, porque como no tiene sabiduría, cree que en su necedad se le debe contestar conforme a lo que él cree que es la verdad. Es que el necio quiere que cuando tenga una situación de necedad que está contraria al diseño divino, contraria a un diario vivir, tú le digas, oye, sí, estoy de acuerdo. ¿Cómo tú vas a estar de acuerdo con una persona que se sale de los parámetros de las escrituras, que está viviendo fuera del diseño, que está viviendo fuera de la Torá? No puedes, tú tienes que mostrarle lo que dice las escrituras con relación a la situación que está viviendo. Pero la Biblia te dice, no hables con un necio, no le des consejo a un necio. No lo vamos a despreciar, tampoco lo vamos a apartar de nuestra vida, pero es que tú no puedes hacer yugo de desigualdad con una persona. Pobrecita que está viviendo una... No, cada quien está viviendo la vida que eligió vivir. Ese es el caso, digamos, claro, es un tema que no le gusta a la gente, pero es el caso clásico de la persona que está en mala situación económica, ¿verdad? Y se le dice, oye, tú estás diezmando, ¿no? Entonces ya piensa, porque como hay un mal concepto de que los ministros andan es atrás del diezmo, ¿no? Entonces ya la persona necia, cuando el padre es el que está diciendo, el padre es el que dice que si diezma, probadme que yo abriré las ventanas de los cielos, derramaré bendición hasta que sobreabunde, reprenderé a todo el devorador y todo. En fin, y si no estás haciendo, me estás robando. Entonces, pero se les dice eso y allá viene a hablarme de diezmo. Ya, eso es una necedad. Eso es una necedad. Si conoces la palabra y no la quieres obedecer y vas a pedir consejos que te van a dar ese consejo que es lo que le dice la palabra, pero no lo vas a aceptar, eres un necio. Eres un necio. Entonces tú no puedes, si tú conoces que esa persona tiene ese concepto, pues déjalo que viva la vida que está viviendo, que definitivamente la gente aprende a veces por tanganazos en la vida, pero no por lo que dice la escritura. Entonces no hay otra. Hay personas que tú las tienes que dejar que vayan río abajo porque no las puedes detener, porque ellas no desean ser detenidos. Es más, cuando tú intentas decirle, oye, pero espérate, si es que si se te está cerrando la fuente financiera, revisa cuál es la causa según la escritura. Y una de las causas primarias a nosotros, los hijos del Eterno, es cuando robamos. No, profeta, yo nunca he robado. Claro que sí, robamos en los diezmos, robamos en las ofrendas, robamos en las primicias, robamos en la parte básica que sostiene la vida del ser humano, de donde nosotros tenemos los recursos para poder comprar, para poder pagar, para poder vivir. Es que lo que pasa es que la gente, precisamente la gente necia, dice, bueno, pero los ricos que están en el mundo, los amigos que tienen que no van a la iglesia, que no van, en fin, están bien y yo estoy mal. Están bien y no diezman. Entonces, pero es que hay que ver la diferencia. Cuando tú reconoces a Yeshua como tu Señor y Salvador, está diciendo, tú eres mi Señor. Es decir, te estás entregando tu vida para que Él te lo oriente a través de la palabra. Exacto. Es decir, si que verdaderamente quieres vivir como un hijo del Eterno, como un sacerdote, como un ministro, actuar de acuerdo a la palabra, tienes que ajustarte a la palabra. El que no ha aceptado al Señor no se ajusta a la palabra y es sabio en su propia sabiduría y consigue las cosas como quiera, robando, haciendo, engañando, en fin, todas las cosas. Tú verás si o aceptas al Señor y caminas en esa integridad, en ajustado a la palabra, o te vas para el mundo. Y entonces procede como el mundo y engaña a la gente y hace la cuestión y consigue los dineros como tú quieras, ¿verdad? El Señor es el que da el poder para hacer la riqueza. Vamos a ver cómo es que me da ese poder. La palabra dice en Proverbios 9, en el 8 y 9 dice, no reprendas al escarnecedor, es decir, al necio, al burlador, para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y serás más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Entonces, lo que estamos diciendo, lo estamos diciendo porque la palabra lo dice, ¿no? Nosotros no debemos perder el tiempo. Mira, nosotros tenemos que tener el concepto de que el Padre, que nosotros venimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Hay gente que tú le puedes hablar de Dios, del Padre, de los milagros, y el Padre le hace los milagros y tú le impones la mano y se le resuelve un problema
Y entran en otro. No, y nunca te van a aceptar el Señor. El que está predestinado a ser hijo, ¿no? Con cualquier cosita que el Padre lo toca, enseguida lo acepta y empieza a caminar como es. Y es que no todos los que van a la iglesia o que dicen ser cristianos no son, porque para el que acepta al Señor se comporta como tal y da fruto. Lo que da muestra de que tú eres salvo, de que tú verdaderamente has nacido de nuevo, es el fruto que das. Ahora, no quiere decir que no vas a pecar, que no vas a desviarte en un momento dado, pero siempre hay fruto de arrepentimiento y vas a enderezar tus caminos y vas hacia adelante, siempre hacia el blanco, ¿no? Hacia el blanco que te muestra la palabra para que consigas tu propósito aquí en la tierra, para que cumpla con tu propósito. Exacto. Eso es lo importante. Exactamente. La palabra, fíjate lo que dice la palabra también en Proverbios 26. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad. Es decir, no responda complaciendo lo que él quiere que tú le digas, de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Porque si tú te plegas, bueno, está bien, sí, así, entonces te estás haciendo un necio también. Te vuelves cómplice, claro, te vuelves cómplice del pecado. Responde al necio como merece su necedad, ¿no? Para que no se estime sabio en su propia opinión. Exacto. Entonces cree que te engañó, que al fin consiguió que tú le dieras el consejo como él quería. Es que lo que busca un necio es que tú estés de acuerdo con él, para que la vida que él está viviendo no se sienta mal, sino que tú también te conviertas en un necio. Es la ley del marihuanero, hermano. Y del borracho. El borracho coge a la persona y le brinda trago. No le da comida, pero se gasta lo que sea, sí, para que tome, para que sea igual a él. Exacto, y cuando ya lo logra emborrachar, entonces ya están de igual a igual. El marihuanero, el primer tabaco marihuana que se fuman, los que inician esa vida ilícita, es regalado, hermano, no es comprado, se lo regalan, porque lo quieren meter a que sean iguales a los otros, a los que le están brindando eso. Entonces, ahora fíjate una cosa importante que antes se me olvide, porque no es solamente que uno dé un consejo, sino que hay personas necias que llegan a uno, digamos, ya uno está curtido y no es fácil, pero una persona nueva, una persona que está buscando del Señor, que quiere ser cada día mejor, y se encuentra un amigo, una amiga, ¿no? Que es necia, y entonces empieza a decirle, oye, ¿tú para qué haces eso? Eso no es así, porque esto es asado, se están engañando, eso es una bobera, eso no es, no, pero fíjate que la palabra dice esto, no, es que la interpretan mal a su acomodo, claro. En fin, y llega la persona que está buscando, se convierte en necia aceptando los consejos del necio. Los consejos del necio, exacto. No. Entonces, la pregunta es, cuando tú buscas una consejería, cuando tú buscas una ayuda, cuando tú preguntas, realmente, ¿qué es lo que hay en tu corazón? ¿Quieres resolver la situación que tienes o quieres justificarte para que encuentres un aliado que también se una a ti y te justifique en lo que tú estás haciendo? Es decir, sobre todo, mi hermano, que es que en estos momentos, como nunca antes en la vida se había visto, desde que los hombres existimos en la tierra, se definió literal y físicamente la vida espiritual de los que son hijos del Eterno y los que son hijos del diablo. Solamente hay dos razas sobre la faz de la tierra, solamente están dos, los hijos del Eterno y los hijos del diablo, más nadie. Entonces, ¿cuántos hijos del diablo están infiltrados en medio de los hijos del Eterno? ¿Cuántos? Miles, millones. ¿Por qué? Porque ellos se disfrazan para poder engañar a los santos ignorantes de estas cosas. Y muchos santos ignorantes de estas cosas, pobrecito, qué lástima, me da una lástima, yo voy a ayudarlo, yo voy a hacer esto. Le consultaste al Padre Celestial si esa persona a quien tú quieres ayudar porque tú eres más bueno que el Papa, escucha esto, es el Padre Celestial el que te está mandando a hacerlo. Los consejos, las guianzas, las consejerías, tiene que ser basado en las escrituras, no en las emociones, no en las relaciones personales. Ay, que es mi tía, que es mi abuela, que es mi mamá, que es mi primo. Puede ser quien sea, hermano. Pero tú no puedes aliarte a las personas que están haciendo algo que no está alineado a la Torá, que no está alineado a las escrituras.
No lo puedes hacer. Puede ser tu mamá, pero tú no puedes aliarte. Ay, pero es que es mi mamá, ¿y cómo hago? Yo no, ya está viejita, yo la voy a consentir en lo que haga. No, 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 nosotros no podemos. Nosotros tenemos que ser gente íntegra. Y la integridad te demanda que no seas flexible, sino que seas confrontativo con relación a la verdad que te ha sido revelada. Si tú tienes reveladas las escrituras y sabes que lo que te están planteando es una cosa ilegal, ¿cómo te vas a inclinar la balanza hacia lo ilegal? Eres más necio y eres peor que el que te lo está proponiendo. Entonces, el necio busca aliados. El necio busca que otro sea de la misma condición de él para él sentirse bien. Ah, bueno, ya me conseguí otro que piensa lo mismo que yo. No, no, no. Al necio no se le da consejo con todo y el dolor que nos pueda generar en nuestra alma, porque termina siendo tu peor enemigo. Escucha, lo acaba de leer mi esposo en las escrituras. A veces tenemos enemigos y decimos, pero ¿de dónde salen estos enemigos? Simplemente porque nos hemos convertido en los consejeros de los necios. Entonces, todo consejero de necio, toda persona que intenta dirigir a un necio, hermano, termina siendo su peor enemigo. Entonces, ¿para qué te metes en ese campo si basta con los problemas emocionales que nosotros tenemos personal? Cada uno de nosotros tenemos un sinnúmero de cosas en nuestra mente que tenemos que resolver. ¿Para qué vamos a buscarle la quinta pata al gato, hermano? Yo no entiendo eso. Muchas veces no entendemos el concepto de lo que es la sabiduría. Pensamos que el sabio es aquel que verdaderamente ha acumulado conocimiento de la palabra, que la expresa, que aparentemente resuelve todos los problemas. Ese es el sabio. No, el sabio es el que todo aquello que recibe lo aprovecha. ¿Cómo? Poniéndolo por obra, haciéndolo carne, haciéndolo rema en su vida. Ese es el sabio, el que entonces ¿qué pasa? Que la palabra que tú conoces, si tú no la pones por obra, por eso dice la palabra que no seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Si tú la oyes y acumulas conocimiento y puedes dar buenas consejerías y todo basado en el conocimiento, como un psicólogo, ¿no? Pero no lo estás cumpliendo tú. Y eso pasa muchas veces. Fíjate tú que digamos, la palabra dice que honremos padre y madre para que nos vaya bien. Es el único mandamiento con promesa, como dice la palabra. Y resulta que vemos en el mundo físico cómo las personas creen que honrar padre y madre es cuando estamos niños, obedecer a los padres, pero cuando ya están mayores y el padre entra en desgracia por cualquier cosa, ni siquiera lo pueden ayudar. ¿No? Lo desechan y creen que ya se acabó, ya no tienen obligación con el padre. Con los padres se tiene obligación por toda la vida. Exactamente. ¿No? Ayudarlos, los meten en un home y hasta se olvidan de él, ¿no? Para que lo pague el gobierno, el home, ¿no? Y ni así siquiera lo van a visitar. Y no solamente eso, sino que pasa con los padres espirituales. Fíjate que Pablo decía, a ellos tenéis miles, pero padre solamente uno. Entonces, pero ¿cómo entiendes tú esa palabra? ¿Cómo entiendes tú que tienes un solo padre? No, padre no es el que tú te vas consiguiendo en el camino que te puede hacer prosperar en tu ministerio, el que te puede ayudar. Que vamos cambiando de paternidad y de cobertura. Vamos cambiando de paternidad, no, el padre es uno. ¿Quién es el padre? Analiza quién te hizo cambiar tu vida. Mira, el padre es el que te parió. El Padre es el que te despertó. El Padre es el que te ubicó en tu destino profético. El Padre es el que abrió tus ojos espirituales. Porque has podido congregarte 20 años en una iglesia. Pero la rutina de tu vida no cambió jamás. Nunca entendiste quién eras tú. Hay características, según la Escritura, para descubrir un padre. Uno de esos, el Padre descubre tu identidad frente a tus ojos. ¿Y qué hace un padre? ¿Qué hace un padre verdadero? Un padre puesto por el Señor a tu lado, que permanece para siempre, no es cambiable, no es quitable. Ese padre lo que no solamente hace que tú veas tu destino profético, sino que te acompaña en el proceso de tu crecimiento. Te hace ver los dones, los talentos, la capacidad, el ministerio que tú representas. Te hace ver quién eres tú. Y el Padre te toma de la mano, un verdadero padre, y te lleva a la cumbre de tu bendición. Pero cuando estás en la cumbre de tu bendición, entonces te busca
lo que la gente llama cobertura. Entonces me voy a otra cobertura porque es mayor a la que ya tenía. Y abandonarte a los padres, que es lo que físicamente se hace en este país y alrededor del mundo. Bueno, todavía en nuestros países latinos, todavía los viejitos los dejamos ahí como estorbo en la casa. Y ya muchos los están sacando de la casa porque son estorbos. Pero apenas los padres tienen 50 para arriba, 60 para arriba, espérate un tico, ya se empiezan a convertir en un dolor de cabeza. Ahora imagínate, si todavía los padres estamos fuertes, trabajamos, nunca hemos sido carga para nuestros hijos y nos tratan de abandonar, píntate los padres que no tienen la capacidad para sostenerse. Los abandonan, los tiran, como dice mi esposo, en un home y ahí más. Hay hijos que nunca más volvieron a ver a sus visitan padres. cada 2 meses. Cada 2 meses o una vez al año, el día de su cumpleaños, el día del padre o el día de la madre. Punto. Hasta ahí se acabó. Y en diciembre no van porque les daña la fiesta. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Gente necia a millones, nacidos de nuevo, por no entender eso. Son escarnecedores, hermano, y tratan de buscar alianzas para que el escarnio que ellos reciban, para sentirse bien, necesitan que otro escarnecedor esté al lado de ellos. No seas tú ese. Pero fíjate tú que Dios, la mayoría de la gente, o el ser humano, siempre se considera sabio. Es decir, uno está dando esta palabra y dice, bueno, eso no es para mí porque yo no soy necio, ¿no? Todos tenemos algo de necio. Algo de necio. Como dice, hay un libro en psicología que dice el psicoanálisis del hombre normal. O sea, ahí se plantea que el hombre, todos tenemos algo de locura, no hay un límite, no hay una frontera entre el hombre cuerdo y el hombre loco. ¿Me entiendes? Entonces, así pasa con nosotros. Nosotros tenemos algo de necio alguna vez en la vida, por eso pecamos, por eso nos desviamos y por eso tenemos que arrepentirnos. No, porque somos testarudos. Tenemos una verdad presente, sabemos las consecuencias que va a darnos las actitudes de nosotros, más sin embargo lo hacemos. Eso es locura, hermano. Eso es locura. Tratar de vivir una vida normal cuando estás provocando una desaveniencia en tu propia vida y con los que están a tu alrededor. Eso es un signo de locura. Tratar de vivir una vida normal repitiendo los mismos hábitos que te han perjudicado toda la vida. Entonces dime si eso no es una necedad. ¿Cómo es posible que tú puedas repetir las cosas que tienes conciencia? Yo no sé cuántos años llevo yo diciendo lo mismo. Pues, perdón, o sea, uno tiene que conocerse a sí mismo. Cuando ya nos conocemos a nosotros mismos, sabemos de qué patica estamos fallando, hermano. ¿En qué estamos fallando? Entonces, ¿por qué si yo sé en qué estoy fallando, por qué tengo que repetir los 50, 60, 70, 80 hasta el día que me muera? ¿Por qué? Porque hay una necedad en el corazón que es un escarnio que está en mi corazón y que tengo que infiltrárselo a todo el que pueda. No puede ser. Esto aquí en Efesios, en el libro de Efesios capítulo 5, el versículo 15. Fíjate lo que dice. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Exactamente. Mirad cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? La palabra. Entonces tenemos que cumplir la palabra para que no seamos necios. El que incumple la palabra, es un necio. Si yo te pongo el ejemplo de los diezmos, que es lo más, tú coges los diezmos y los administras como quieres, los das inconsultamente, los haces como... los manejas como tú quieres, basado en las circunstancias que te está rodeando. Eso se da por honra. ¿Y qué es la honra? Tú verás a quién honras. En fin, tienes que... Si tú eres sabio, tienes que analizar la palabra, tienes que discernirla, tiene que ser revelada. Porque la palabra que no te es revelada, la tienes en conocimiento y la interpretas como tú quieres. Exacto. Esa es una necedad. Entonces tenemos que pensar bien. Entonces, una de las características de la necedad, escucha, ¿cómo empieza? Es la malicia. Entonces, busco argumento para justificar lo que estoy haciendo. Que me pasó esto, que me está pasando aquello, pero entonces no digas lo que te está pasando. Analiza y busca cuál es la circunstancia que está provocando que te esté pasando lo que te está pasando. Y cómo es posible que fuiste fiel 20 años y de repente empiezas a cambiar y lo ves como normal. Porque la malicia ya se metió en tu mente y estás dándole
alimento a la malicia. Y el Señor, una de las cosas que nos decía a nosotros, que cuando la malicia entra en la mente del ser humano, ella se empieza a echar raíz, porque es una semilla. La semilla empieza a echar raíz y va creciendo. Y esa persona que tiene malicia, hermano, termina separándose de las personas que le dieron la mano en el momento preciso que necesitaban. En el momento en que el Padre te une a los verdaderos padres que existen sobre la faz de la tierra, terminas separándote de ellos. De eso te podemos dar 20,000 testimonios que nosotros tenemos en 24 años que tenemos de estar en los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora la palabra también dice que conforme tú hagas con los demás, así van a hacer contigo. Entonces tenemos que ser sabios, tenemos que, porque no podemos andar como necios. Esta palabra, examínala, medítala, analízate cómo estás procediendo, saca la necedad de tu vida y alíñate a la palabra, lo que está en el espíritu, porque el cambio de la mente tiene que ser a través de lo que está en tu espíritu. El espíritu te dice cuál es la verdad, pero sin embargo en la mente te la quiere disfrazar. Exactamente. Te justifica, quiere justificar tus actitudes y quieres actuar de acuerdo a tu carne, justificando cosas que no son justificables. Exactamente. Entonces, ¿cómo tú descubres una cosa con la otra? Analiza en qué tú fuiste leal por años y qué es lo que está cambiando tu lealtad, para que te des cuenta que hay un principio de necedad, que hay un principio de escarnio en tu manera de pensar que se va a convertir en tu estilo de vida, y después no te quejes dentro de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, porque los tiempos malos llegaron. No te quejes después del que Dios te abandonó. Él no te va a abandonar jamás ni nunca. Quien abandonó lo que había sido revelado fuiste tú y fui yo. Así que espero que esta palabra escarnecedor la discierna, la analices, la medites, porque de verdad que todos nosotros, los seres humanos, tenemos un poquito de eso. Uno en mayor grado y otro en menor grado. Pero todos lo tenemos, porque la mente humana da para eso. Pero no permitas, hermano, si la semilla de la malicia para justificar lo que estás haciendo y el cambio tan dramático que estás dando, y que ya lo diste aquí en tu mente, pero lo vas dando verbalmente poquito a poco hasta que se convierta en una realidad justificándote, estás levantando una desgracia futura para tu propia vida, y peor aún en estos momentos que estamos viviendo, donde nuestra dependencia y fidelidad a su palabra es requerimiento para poder ser preservado de la hora mala que ha llegado al planeta Tierra. Amén. Y que lo dice la Escritura. Así que espero que medites este fin de semana con esta palabra del escarnecedor. Medítala, porque vuelvo a repetirte, todos tenemos un poquito de eso, independientemente que hayamos nacido. No permitas que la semilla crezca y eche una raíz que después en 1 año no vas a poder echar para atrás, porque vas a vivir consecuencias de lo que acabas de hacer, porque infringiste lo que te fue revelado, y que durante 20 años, 15 años, no sé cuántos años, fuiste fiel en los conceptos divinos, y ahora estás buscando pretexto porque la malicia entró a tu mente y empezaste a distorsionar el concepto que tenías revelado. Que la paz del Eterno esté contigo, pero escucha lo que te voy a decir. Hoy es jueves, hoy es un día extraordinario donde por años nos hemos congregado los días jueves. Para nosotros los jueves es el día más glorioso de la vida, porque estamos reunidos en nuestra casa paterna con todos nuestros hijos espirituales, y los que todavía no se creen hijos, pues llegan y nosotros los consideramos nuestros hijos, independiente que no nos vean como padres, pero los consideramos porque amamos verdaderamente a los seres humanos, verdaderamente amamos a la creación de nuestro Padre Celestial. Es nuestra naturaleza, no importa que nos hayan pegado 4 gritos y que nos hayan dicho miles de cosas. O que nos desechen. O que nos desechen, porque también nos han desechado. Si nos desechan, ya no sirven, ya es el pasado, ya es viejo. Olvídate de ese cuento. A nosotros nadie nos ha podido quitar el amor hacia las personas, porque amamos por naturaleza. No es algo que tenemos que hacer obligadamente, es algo espontáneo que está en nuestro gene, que está en nuestro ser. Amamos a la gente, amamos al bueno, al malo, al bandido, al que sea, hermano. No tenemos problema con eso. Pero escucha lo que te voy a decir. Si no tienes dónde congregarte, congrégate con nosotros esta noche a las 8 en punto, hora Miami. Estamos teniendo nuestra reunión, que déjame decirte que estamos hablando de un tema: cómo dar en el blanco. Extraordinario, hermano, extraordinario. Y lo que el Padre tiene que decirnos esta noche es maravilloso.
como siempre. Así que entra a nuestra página mipanglobal.org, mypanglobal.org, y mira, ahí está el link para que tú puedas ser parte de esto a través de Zoom. Estamos congregándonos a través de este medio porque no hay otro medio para congregarnos en estos momentos hasta que las leyes pues cambien y dejen las restricciones tan fuertes que tienen, porque esto nos ha perjudicado, entre comillas, a todos, literalmente hablando, pero no espiritualmente hablando. Así que espero que lo hagas. Ahí en nuestra página también te vas a dar cuenta las 2 escuelas que tenemos lunes y martes, extraordinaria. Ahí están los teléfonos de nuestro ministerio. Ahí está la pastora Neiva, una mujer que ha estado con nosotros por años, una mujer leal, fiel, sabia, como pocas personas en cuanto a la directriz de las escrituras. Si tienes alguna pregunta, llámala. Está la maestra Viviana, está la profeta Darling, está el pastor Noel. Hay muchas personas, está el maestro Carlos. Muchísimas personas que te pueden atender en tus necesidades, en tus preguntas, en lo que tú deseas. Espero que pases un día maravilloso. Y esta noche, vuelvo a repetirte, no seas vago y congrégate con nosotros. Bendiciones. Y el taller, escucha, el segundo taller de parejas entre tú y yo llega el 11 de julio. Así que ves preparándote y aparta el cupo, hermano, porque aunque nosotros querramos tener 2,000 personas, tenemos que estar acorde al sistema de Zoom que nos permita tener 2,000 personas en ese taller. Así que espero y confío en el Dios eterno que esta noche pueda verte y compartir contigo la palabra que el Padre tiene para cada uno de nosotros esta noche. Que tengas un día maravilloso de gloria y de mucha bendición. Y una vez más, bendito sea todos aquellos que han entrado, que nos han dado like, que nos mandan corazoncitos, y yo les escribo siempre en privado cuando termina el programa para saludarlos a todos. Que la paz del Eterno esté con ustedes y que la gloria del Altísimo les acompañe. Bendiciones a todos.